La infección respiratoria aguda, pues, todos sabemos que es un conjunto de enfermedades transmisibles autolimitadas del aparato respiratorio que va desde la nariz hasta el alvéolo. Son los más frecuentes en la infancia. Un niño menor de 5 años ha tenido cada año alrededor de entre 5 y 7 episodios respiratorios al año. Generalmente son episodios catarrales, bueno, a veces son de mayor complejidad, de mayor gravedad. No tiene nada que ver, siempre es como lo que observamos, independiente de la ubicación geográfica, si es en clima frío, si es en clima caliente, y independiente de su condición social. ¿Qué se incluye? Se incluyen infecciones del tracto respiratorio superior, sobre todo lo que llamamos ira alta, aunque ya actualmente se prefiere hablar de ERA, o enfermedad respiratoria alta, pero vamos a hablar de ira como lo incluyó la guía. De esas infecciones respiratorias altas, pues tenemos el catarro común, tenemos la faringitis, la faringoamigdalitis, las otitis medias, las epiglotitis, que por fortuna se ven ya muchísimo menos, las laringotraqueitis, en fin. La mayoría de estas infecciones son de origen viral. El virus con mayor frecuencia se ha identificado es el rinovirus, sobre todo, por ejemplo, en el catarro común, que va entre un 25 y un 30%. Hay otros virus, como el virus de la parainfluenza, 1, 2 y 3, el virus de la influenza, los metaneumovirus, los adenovirus, que se han asociado inclusive con infecciones severas de bronquiolitis obliterante. Eso se han encontrado entre un 25 y un 35%. Y hay otros virus emergentes, el bocavirus y otros virus, que ocupan un porcentaje importante. Estas infecciones del tracto respiratorio superior predisponen a que hagan infecciones bacterianas secundarias. Es muy, entonces, el niño que hace un catarrito y hace de pronto una otitis catarral, pero resulta que se sobreinfectó y presentan otitis medias que inclusive los pueden llevar, si esas otitis se vuelven recurrentes, los pueden llevar a ser sordera. O tener, por ejemplo, una faringitis o una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que como sabemos es muy rara en los niños menores de 3 años. Estas infecciones del respiratorio superior predisponen, por esas secreciones que se van bajando hacia la tráquea y hacia los bronquios, predisponen a hacer infecciones bacterianas del tracto respiratorio inferior. De esas, las más representativas son la bronquiolitis y la neumonía, que es de lo que vamos a comentar. Se ha encontrado un efecto, o sea, como una presencia de coinfección entre virus y bacterias. Se han detectado sobre todo porque en la época de las epidemias de influenza y de virus respiratorio, se ha encontrado neumonías por neumococo con mayor frecuencia. Entonces, y se han detectado ahora que hay con mucha frecuencia con infecciones. Otra menos frecuente, por ejemplo, es el estafilococo con los virus de la influenza, que produce unas neumonías bastante severas. Se ha encontrado que la etiología dentro de las infecciones bacterianas, la etiología más común es la del Streptococcus pneumoniae. Se conocen 20, inclusive actualmente más serotipos que son muy infectantes, de los cuales tenemos muy prevalente sobre todo el 19A. Otra frecuencia también el hemófilos tipo B, que por fortuna, pues el hemófilos influenza tipo B, que por fortuna que con la vacuna vemos mucho más infección, mucho menos infecciones de neumonías por hemófilos en estos momentos. Ocasionalmente también pues, se encuentran, por ejemplo, neumonías por estafilococo o por otros estreptococos, por ejemplo, el estreptococo piógenes, que son mucho menos frecuentes. Para detectar estas infecciones, pues se habían utilizado métodos que no eran como muy fáciles de realizar porque las secreciones en las que se tomaban eran, por ejemplo, en lavados broncoalveolares.
o en muestras de esputo, que tampoco, y en los niños es más difícil todavía tomarlos, entonces no eran muy fáciles como de identificar. Y los hemocultivos pues tienen, generalmente no tienen un buen rendimiento. Entonces, pero a partir del año 2000 aparecieron los métodos moleculares, como la PCR, reacción en cadena polimerasa, que sí es mucho más fácil de tomar porque se toman en secreciones nasofaríngeas o en aspirados traqueales, y desde entonces se han podido identificar con muchísima más facilidad los gérmenes, inclusive como en un porcentaje importante, miren, entre el 65 y el 85%. Otro ítem importante, después de la aplicación de la vacuna, que hacia los años 90 aparecieron las vacunas, esta vacuna del neumococo, se encontró que disminuyeron notoriamente las neumonías por neumococo más o menos en un 37%, comprobadas pues por una radiografía de tórax, pues sí estaba disponible. Otros gérmenes menos frecuentes en ese momento eran unas bacterias atípicas como el Mycoplasma pneumoniae y la Clamidia pneumoniae, no se encontraban con tanta frecuencia, pero actualmente con los métodos rápidos moleculares se ha encontrado, inclusive hay series que es la segunda causa después del neumococo de infecciones, de neumonías en niños ya más o menos hacia los 5 años o un poco mayores. Bueno, la bronquiolitis es otro cuadro de los que hablábamos, neumonía y bronquiolitis, el otro de infección respiratoria inferior, que se incluye por su gran frecuencia y por la gravedad y pues porque es ocurre con mucha frecuencia en todo el mundo y fuera de que produce, pues, sobre todo en épocas de lluvia, porque en los países desarrollados, pues en épocas de frío, de invierno, pero nosotros en la época de lluvias hay unas epidemias muy frecuentes y pues produce una gran angustia en los papás y en los niños, por supuesto, y el consumo de una gran cantidad de recursos económicos. La bronquiolitis tiene su máxima frecuencia en el primer año de vida, sobre todo, y se va disminuyendo un poco en el segundo y el tercer año. ¿Qué encontramos clínicamente en las bronquiolitis en general? Es un niño que tiene un taquipnea, fiebre, tiraje, puede tener tiraje en su fiebre, es una fiebre no muy alta, generalmente hay niños que no presentan fiebre, pero pues no es raro encontrarla, y sibilancias, es clave que estemos hablando de sibilancias, aunque también a veces no son fáciles de identificar, pero es lo característico en la bronquiolitis. ¿Qué predomina en la bronquiolitis? Una obstrucción inflamatoria de la vía aérea pequeña, hay una hiperinflación, colapso de los segmentos pulmonares, que es lo que lleva a una hipoxemia. El germen más común, en la aparición de la bronquiolitis es el virus sincicial respiratoria. Tiene como un 70-80% de los casos de bronquiolitis es por este virus, pero se han encontrado otros virus como los de parainfluenza, el virus de la influenza, los adenovirus, que ahora, como comentábamos, puede producir una bronquiolitis muy severa, metaneumovirus y otros virus. Pero el que con mayor frecuencia encontramos es el virus sincicial respiratorio. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía? Dos grandes objetivos. Mejorar la calidad de la atención en salud, sobre todo pues a nivel de primario, y la utilización racional de recursos en el tratamiento de menores de 5 años con neumonía y en menores de 2 años con bronquiolitis, atendidos en los servicios de baja complejidad. Para eso fue la motivación de la guía. Bueno, la guía contempla varios ítems, en cada ítem dan una recomendación. Entonces aparece un cuadro muy importante para mostrarnos qué significa cada recomendación. Una recomendación fuerte a favor es cuando los efectos deseables de la intervención superan los efectos negativos. Una recomendación fuerte en contra es cuando los efectos negativos superan a los benéficos. Cuando hablamos de una recomendación a favor, es cuando los positivos de la intervención probablemente superan los negativos. Y la recomendación débil en contra es cuando los efectos negativos de la intervención probablemente superen los positivos.
vamos en cada intervención, nos vamos a mostrar, nos va a decir la guía qué recomendación nos hace. Bueno, la primera ítem que contempla cómo se define la neumonía en menores de 5 años. La recomendación que hace, se recomienda aplicar los criterios de IEPI en la evaluación inicial de los menores de 5 años con sospecha de neumonía y apoyarse en los resultados de una radiografía de tórax si está disponible en el lugar. Que cuando se habla de disponibilidad, que contempla la guía como disponibilidad, si es posible tomar esa radiografía en las primeras 6 horas después de la consulta. Eso es una disponibilidad, puede ser inmediata, si tenemos acceso fácil, pero si es, hay un sitio donde la podemos hacer y son 6 horas en las que se puede gastar para tomar la radiografía, eso sería una radiografía que esté disponible. Bueno, es una recomendación fuerte la guía. La definición más aceptada por la OMS es la presencia, que la dice IEPI, es la presencia de signos y síntomas respiratorios menores de 15 días de evolución, acompañados de taquipnea, según el grupo de edad, que ahora veremos, con o sin fiebre, a veces no, o fiebres muy bajitas, pues bueno, y presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. Es nos habla que el tiraje subcostal es un marcador de gravedad de la neumonía, pero es muy importante en los menores de 2 años observar el tiraje, que ellos tienen una caja torácica muy distensible, entonces a veces el niño estando bien, observa como un pequeño tiraje subcostal. Ese no es, tiene que ser un tiraje subcostal intenso para poder ser valorable como signo de neumonía. Bueno, nos habla que la neumonía, también la guía, es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar. Hay ocupación del espacio aéreo, hay, puede o no haber participación intersticial y en ocasiones hay compromiso pleural, pues si hay una complicación. La depende de las características de la neumonía, de la edad del paciente. No es lo mismo, son las manifestaciones en un lactante, por ejemplo, donde vamos a encontrar de pronto mayor taquipnea, tirajes, que un niño mayor, un niño hacia los 5 años, por ejemplo, no sé, puede que no se observen unos tirajes muy importantes, pero y hay otros signos importantes, por ejemplo, que tenga dolor de tórax o que tenga dolor abdominal. Es muy común en los niños mayorcitos encontrar el dolor abdominal como síntoma, como que los hace sospechar a uno una neumonía y por supuesto que tiene pues otras manifestaciones. ¿Qué es la neumonía adquirida en la comunidad? Es presenta en personas sido hospitalizadas en los últimos 7 días o se presentan en las primeras 48 horas después de la hospitalización. Esa es la definición. Si después de esas 48 horas aparece los síntomas, esto es, ya no, así sería una neumonía nosocomial. Bueno, esas neumonías son muy comunes, son muy frecuentes y son en todo el mundo. Y por supuesto producen gran preocupación de los padres y de los niños, faltas, ausencias escolares, faltas al trabajo de los padres, pues porque pues el niño tiene dificultades pues que ellos tienen que atender. Bueno, eh, eh, presenta una mayor mortalidad en niños que viven en los países en desarrollo. Las neumonías son más frecuentemente virales que bacterianas, inclusive el virus inicial respiratorio es el causante de esas neumonías, pero en los países en desarrollo la frecuencia de neumonías bacterianas es mucho mayor. Mire, causa un tercio de las muertes en los menores de 5 años. En el 2013, la OMS determinó que mueren al año 7.2 millones de niños menores de 5 años. El 75% de estos niños es por neumonía. Otras causas de infecciones y de muertes en estos niños, más bien, son las diarreas, el paludismo, el VIH, por ejemplo, en África, sarampión sigue siendo muy prevalente en otros sitios, por fortuna no es nuestro problema. Entonces, durante el primer año, problemas durante el primer año son la asfixia perinatal, la prematurez e infecciones durante el primer año.
Son las causas, después de las neumonías, las causas más frecuentes de muerte en estos niños. De estos niños, la mitad de los niños eran desnutridos. Bueno, mira, su incidencia es aproximadamente 919 casos por 100.000 niños menores de 5 años y es mucho mayor en los menores de edad, en los menores de 2 años. ¿Qué pasa en Latinoamérica y en el Caribe? Es la primera de las 5 primeras causas de muerte en menores de 5 años. Y es la primera causa de morbilidad y asistencia a los servicios de urgencia y consulta externa en la población. Es muy preocupante y muy frecuente pues esta situación en Latinoamérica. Más de 80.000 niños mueren cada año por infecciones del tracto respiratorio inferior. De estos, la neumonía adquirida en la comunidad es el 85%. ¿Qué encontramos en la neumonía en el cuadro clínico? Pues se manifiesta con tos, fiebre, taquipnea, y ahora veremos cómo se define la taquipnea, tiraje subcostal y compromiso o variable mayor o menor compromiso del estado general. ¿Qué encontramos en la auscultación cuando sospechamos una neumonía? A ver, crépitos, matidez, la percusión, además signos de consolidación. Entonces, fremido vocal aumentado, un soplo tubárico, si hay una condensación importante podemos detectar el soplo tubárico, y estos signos no son tan claros en los lactantes. En los lactantes a veces es muy difícil determinar, de pronto los crépitos, pero un soplo o aumento del frémito, a veces es difícil. Por eso se ha encontrado que la taquipnea es un signo diagnóstico, es el signo diagnóstico más sensible y más específico. Bueno, entonces, según la OMS, pues es la recomendación que nos hace, qué se considera taquipnea según la edad. Encontramos que en los niños menores de 2 años son 60 o más, no es más de 60, son 60 o más respiraciones por minuto para hablar de taquipnea. En los niños de 2 meses a 11 meses son 50 o más respiraciones por minuto, y en los niños de 12 meses a 5 años 40 o más respiraciones por minuto. Es clave que este niño esté tranquilo, lo recomendamos pues que si está en el regazo de su madre, que esté en lo posible con la nariz destapada y pues y que no tenga una fiebre muy alta que también de pronto le puede aumentar la frecuencia respiratoria. Pero es clave que no, sobre todo que no esté llorando el niño. Se ha encontrado hay una muy alta relación entre la taquipnea y la hipoxemia. Por eso es un signo tan importante. Ahora, ¿cómo? El segundo ítem que contempla en la guía es cómo se define la bronquiolitis en menores de 2 años. ¿Cuál es la recomendación? Según la EPI, así lo dice la guía, es el primer episodio sibilante precedido por un cuadro gripal de 2 a 3 días. El niño tiene un catarro y después empieza con los síntomas. No tiene, para hablar de bronquiolitis, no tiene respiración rápida, o sea, no está taquipnéico. No tiene apneas y con una saturación al aire ambiente adecuada para su edad, que ahora veremos, y a una altura al nivel del mar pues según la saturación de oxígeno, dependiendo de la altura del nivel del mar. En mayores de 3 meses sin antecedentes de prematurez o niños de 6 meses con antecedentes de prematurez. Esa es la definición de bronquiolitis y la recomendación es fuerte. De los de este porcentaje de niños que hacen bronquiolitis, el 5% requieren hospitalización. ¿De qué depende la gravedad del cuadro? De los factores de riesgo que ahora vamos a ver cuáles serían, y recordar que de estos niños que presentan bronquiolitis, más o menos un 70, un 50 o 70% van a seguir haciendo episodios broncoobstructivos sibilantes. Dentro de los primeros meses después de esa bronquiolitis o años, pero con la edad va disminuyendo. Generalmente a los 5 años ya pasa esa etapa de hacer episodios a repetición, que lo vemos con mucha frecuencia en la consulta. Bueno, ¿qué muestra la patología en la bronquiolitis? ¿Cómo es?
se caracteriza por una infección, una inflamación aguda, hay un edema de la submucosa y de la adventicia, necrosis del epitelio de las vías aéreas inferiores, de las vías aéreas pequeñas, hay destrucción de las cilias y acumulación de las secreciones del moco. Entonces, ¿esto a qué va a llevar? A una obstrucción de, la vía aérea, de las vías aéreas pequeñas. Bueno, es un diagnóstico, el de la bronquiolitis, eminentemente clínico. Que está en una buena historia clínica, entonces el antecedente de cómo comenzó y el examen físico del niño. Ya recordemos, entonces empieza por un cuadro catarral que de 2 o 3 días, y después de eso empieza la respiración mucho más ruidosa, puede haber fiebre, no es una fiebre muy alta, generalmente no pasa de 39 grados. Y con la aparición de sibilancias y o crépitos finos. A veces es fácil de detectar, como les comentaba, las sibilancias, pero es un clave para poder hablar de bronquiolitis. Y pueden tener o no dificultad respiratoria. En los lactantes y sobre todo y en los neonatos, la primera manifestación son periodos de apnea. Hay que tenerlo en cuenta porque eso es un factor de riesgo bien importante. Que contempla la guía esos son factores de riesgo para empeorar. Entonces nos dice, es un factor, lo contempla como cosa muy importante, evitar la exposición del humo de tabaco en los niños, en la familia, en el niño pues, porque puede presentar eso, lo puede inducir. Entonces, un niño con bronquiolitis en una casa de fumadores, pues muy seguramente se va a complicar. Recordemos que el humo de un cigarrillo, de un solo cigarrillo, se demora alrededor de 9 horas para recambiarse. Entonces, si el niño está sometido a ese contaminante permanentemente, pues va a tener un problema, pues esas cilias van a estar paralizadas y entonces pues se va a empeorar con mucha facilidad. La guía también, unas son recomendaciones, pero otras son buenas prácticas. La primera, tira el aumento del riesgo como ya sabemos, las épocas de lluvia, por ejemplo, generalmente son entre abril y mayo y como octubre y noviembre, que son las épocas en que se presentan con mayor frecuencia estas epidemias. Entonces esos puntos de buena práctica es pues advertirle a la mamá que en lo posible, sobre todo si tiene hermanitos preescolares, que el niño va a estar con mucho más expuesto a esas infecciones, pues entonces tener más cuidado con él. Otro punto de buena práctica es aislar al niño. Si el niño presenta, pues no sacarlo en lo posible, tener en la casa pues una buena ventilación y con buen aseo y evitar sacar al niño mientras está con esta patología. Dentro de los factores de riesgo para empeorar, muy importante, fuera de lo que ya comentamos, es lo que la guía sugiere el concepto de bronquiolitis de alto riesgo, BAR, en la evaluación del niño menor de 2 años como un factor de riesgo muy importante, que es la bronquiolitis de alto riesgo. Son niños menores de 2 meses, o es como comentaba, o menores de 6 meses con antecedentes de prematurez o que hayan tenido un peso al nacer de menos de 2.000 gramos. Ese es uno de los ítems. El otro es que tenga una enfermedad cardiovascular congénita o una displasia broncopulmonar o un niño con una fibrosis quística o malformaciones congénitas de las vías respiratorias o que haya la presencia de inmunodeficiencias, por ejemplo, o que tenga una enfermedad neurológica de moderada a grave. O niños con síndrome de Down son muy susceptibles de tener infecciones respiratorias. O que haya presencia de apneas, como comentamos, o que tenga una desnutrición aguda grave. Esos son los factores de riesgo para empeorar y de lo que contemplaría como bronquiolitis de alto riesgo. Bueno, otro de los ítems es la oximetría. ¿Cuál es la recomendación de la guía?
recomienda practicar la oximetría de pulso en los niños menores de 5 años con neumonía y en los menores de 2 años con bronquiolitis. Es una recomendación fuerte, ya que es muy importante la oximetría. Eh, ¿Cómo se determina? Se recomienda en niños con diagnóstico de neumonía o bronquiolitis si la saturación de oxígeno, la guía hace esta distinción, menos del 94% en alturas entre 0 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Si el niño tiene menos de 92% de saturación y en alturas del 1500 a 2000 metros por encima del nivel, ya estamos hablando de hipoxemia. Y si es de menos de 90% en alturas de 2001 a 2500 por encima del mar. Esas son recomendaciones. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Hospitalizar al niño o remitirlo, pues si está en un sitio de baja complejidad, y es una recomendación fuerte también de la guía. Bueno, otra recomendación que hace, se sugiere utilizar la oximetría de pulso en los servicios de baja complejidad, o sea que en todo consultorio debemos tener un oxímetro de pulso, porque se volvió una técnica demasiado importante pues para tener en cuenta. ¿Qué hay que tener? ¿Cuáles son las condiciones para tomar una buena oximetría? Que los sensores que sea adecuado el sensor para la edad del niño, para el grupo de edad de los niños, que esté alerta, que el niño esté despierto. Los niños dormidos pueden tener un poco más baja la saturación sin que sea problema, pero entonces por eso el niño despierto, que su extremidad esté bien perfundida, con mucha frecuencia están muy fríos y les toma uno la saturación y resulta que está hipoxémico y no, entonces hay que esperar o calentar la extremidad que esté bien perfundida y más o menos 30 segundos se demora uno tomándola para que sea bien valorable. Se ha constituido como en el quinto signo, que es el quinto signo vital, lo importante que es la oximetría. Pues nos permite identificar rápidamente que el niño esté cursando con hipoxemia. Inclusive, muchas veces está el niño hipoxémico y todavía no está cianótica, la cianosis aparece después. Por eso es tan importante tener este método pues para la atención y para la detección de la hipoxemia. Bueno,
Ay, pues en una de esas, ¿será que la mando por web? Sí, y seguir mirando. Yo no sé si remodelar mi hoja de vida tiene, o sea, no sé, debe haber algo como que no llama la atención. Entonces estoy mirando a ver si de pronto, pues yo estaba haciendo un curso de la facultad, pues estoy de salud ocupacional, a ver si con ellos en bienestar universitario me guían un poquito sobre la hoja de vida. Exacto. Sí, sí, sí. Sí. Y eso puede estar influyendo también en eso. Yo no sé si poner, ay, qué cosa tan... Ujú.
Ay, qué pecado. Bueno, estoy empezándolo apenas. Empecé el 1 de septiembre y exacto. Entra el- entonces, sino que en Bogotá, sí, la sala, pero son muy grandes para todo lo que uno Ay, sí, qué horror. Ay, sí, sí, eso exacto, es cierto. Ujú.
compartir. Ahí, ya está. Bueno, ya, me estoy conectando. ¿Ah? Sí, sí, están viendo, ¿cierto, doctor? Es- está viendo el contenido, ya. Ya lo estamos viendo. Bueno, entonces voy a adelantar pues a donde íbamos. Aquí vamos, es las recomendaciones. Esa parte ya la había visto. Recomendaciones. Ok. Esta, la recomendación, ¿cómo se define neumonía de menores de 5 años? Esa también, o esa ya, ahí empezamos. Ahí, esta es la que había que seguir. Bueno. Bueno, entonces sí, sí, se están escuchando, ¿cierto? Estoy escuchando bien. Ah, bueno, y los otros también. Por el computador, ¿me están escuchando? Sí, bien. Sí, doctora, sí estamos escuchando. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo tiene la guía? De acuerdo a las recomendaciones, bueno, la recomendación que hace la guía es que se recomienda aplicar los criterios de IEPI en la evaluación inicial de menores de 5 años con sospecha de neumonía y apoyarse en los resultados de una radiografía si está disponible. Eso es una recomendación fuerte. Hablábamos que la guía dice que contempla uno que es una disponibilidad de la radiografía. Si es posible tomar esa radiografía en las primeras 6 horas después de haber visto el niño, eso se llama que esté disponible la radiografía. No tiene que ser inmediatamente, puede ser en las primeras 6 horas para hablar de disponibilidad en la guía. Entonces, la definición más aceptada de la OMS, la que nos da IEPI, que es neumonía, es la presencia de signos y síntomas respiratorios en menores de 15 días de evolución, que tengan síntomas menores de 15 días de evolución, acompañados de taquipnea, según el grupo de edad, como veremos, con o sin fiebre y presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. Cuando hay tiraje subcostal, el tiraje subcostal es un marcador de gravedad, pero tenemos que tener en cuenta que en los niños menores de 2 años el tiraje debe ser muy severo para poderlos contemplar como un signo, porque ellos normalmente tienen una caja torácica muy distensible, entonces pueden tener un pequeño tiraje subcostal que no es valorable pues como signo de neumonía. Bueno, entonces, ¿qué es la neumonía? Pues es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar, hay ocupación del espacio aéreo, hay participación o no de la intersticial y en ocasiones pues hay ocupación de la pleura, o sea, hay derrame pleural. ¿De qué dependen las características clínicas? De la edad del niño. Entonces, por ejemplo, en los niños menores, pues de pronto el tiraje subcostal es más visible que en los niños mayores. Por ejemplo, en los niños hacia los 5 años o mayorcitos, es muy común que los síntomas más relevantes sean, por ejemplo, un dolor en el tórax o el dolor abdominal. Mucha frecuencia de consolidaciones nos dan como primera manifestación un dolor abdominal, pero sobre todo en los niños mayorcitos. Entonces eso también depende de la edad, depende del estado nutricional. Los niños desnutridos, pues por supuesto van a tener episodios mucho más severos. En el momento epidémico, si eso aparece la neumonía en épocas de lluvias, donde aparece mayor presencia de los virus, podemos pensar que puede ser una neumonía viral, una neumonía por virus social respiratorio, por ejemplo. La etiología también, dependiendo del germen, también la severidad del cuadro y de pronto de la gravedad que estén presentando las manifestaciones. Que es una neumonía adquirida en la comunidad. Es aquella que se presenta en niños o en personas que no han sido hospitalizadas en los últimos 7 días o que se presenta en las primeras 48 horas después de una hospitalización. Si se presenta después de esas 48 horas, hablamos de neumonía nosocomial. Bueno,
mucho mayor. En los países desarrollados, la mayoría de las neumonías son en los niños menores de 5 años son por el virus sistema respiratorio, por ejemplo. Pero en los países en desarrollo, pues es mucho más frecuente las neumonías bacterianas, son mucho más frecuentes. Causan una tercio de las muertes en estos menores de 5 años. Hacia el año 2013, la OMS encontró que cada año mueren 7.2 millones de niños menores de 5 años. Y de esos niños, el 75% de esas muertes son causas es por neumonía. Es de una frecuencia muy, muy alta en estos países. Otras causas de muerte en estas edades son las diarreas severas, el paludismo, el VIH, o problemas durante el primer año de vida, por ejemplo, la asfixia perinatal, la prematurez o infecciones durante el primer año de vida. En estos niños, la desnutrición ocupa un tercio. En un tercio de la población hay desnutrición. Se ha encontrado que la incidencia es aproximadamente 919 casos por 100.000 niños de 5 años y es mucho mayor la incidencia en los niños menores de 2 años. ¿Qué pasa en Latinoamérica y en el Caribe? En esta región es de las 5 primeras causas de muerte, las neumonías en los niños menores de 5 años. Y es la primera causa de morbilidad y asistencia a los servicios de urgencia. Pues es una de las consultas más comunes, la presencia de problemas respiratorios, pues, específicamente de neumonía en esta edad pediátrica. Se ha encontrado en esta región más de 80.000 niños mueren cada año por infecciones del tracto respiratorio inferior y de estas el 85% son neumonías adquiridas en la comunidad. O sea que es un problema de una gran severidad, de una gran importancia. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico de la neumonía? Pues ya conocemos, empieza con tos, fiebre, mayor o menor, taquipnea, tiraje subcostal, y compromiso o no, mayor o menor compromiso del estado general. ¿Qué encontramos en la auscultación? Crépitos, generalmente crépitos, hay matidez a la percusión, podemos encontrar aumento del frémito bucal o, por ejemplo, encontrar soplos tubáricos que nos sugieren que hay una condensación. No son tan claros a veces, no, en los lactantes no es tan fácil definir estos signos en el examen. Y entonces tenemos la taquipnea, nos ayuda muchísimo porque se ha encontrado que tiene una gran sensibilidad y especificidad para hablarnos de hipoxemia, para sugerirnos hipoxemia. Bueno, la OMS, ¿cómo lo define qué es taquipnea? ¿Cuál es la recomendación? En menores de 2 meses se ha encontrado que si el niño tiene 60 o más respiraciones por minuto, tiene taquipnea. Si el niño es de 2 meses y 11 meses, hablamos de 50 o más respiraciones por minuto. No más de 50, sino 50 o más respiraciones por minuto. Y los de 12 meses a 5 años, 40 o más respiraciones por minuto. Como comentábamos, hay una alta correlación entre la hipoxemia y la taquipnea. Entonces, es un signo muy, muy importante. Bueno, ¿cómo se define bronquiolitis en menores de 2 años? ¿Cuál es la recomendación de la guía? Según la estrategia IEPI, la guía se basa en esta estrategia, es el primer episodio sibilante precedido por un cuadro gripal de 2 o 3 días. No los tiene, para hablar de bronquiolitis, no tiene respiración rápida, no ha presentado apneas, está saturando bien al aire ambiente adecuado para su edad, como veremos, y según la altura al nivel del mar. En un niño mayor de 3 meses, sin antecedentes de prematurez, o niños menores de 6 meses, mayores de 6 meses, que sí hayan sido prematuros. Esa es una recomendación fuerte de la guía. Bueno. Aproximadamente la bronquiolitis se presenta, el 5% son menores de 1 año. Es de la edad en que con mayor frecuencia se presenta la bronquiolitis. El virus de necesidad respiratoria encontramos que es
más o menos entre el 75 y el 80% de las bronquiolitis son por virus de vía respiratoria, pero ahí encontramos otros virus, por ejemplo, los virus de la influenza, sobre todo el tipo 3, el virus de los adenovirus, que son responsables con frecuencia de cuadros muy severos de bronquiolitis, por ejemplo, la bronquiolitis obliterante. O tenemos virus de la influenza, los metaneumovirus y otros virus que son de pronto un poco menos frecuentes. Cuando tenemos un niño que presenta bronquiolitis, un porcentaje muy alto, como entre el 50 y el 70% de estos niños van a tener episodios sibilantes recurrentes. Es un cuadro que encontramos muy frecuentemente y a veces los diagnosticamos como volvió a ser bronquiolitis. No, esa es el primer episodio de la bronquiolitis. Los otros episodios son episodios sibilantes recurrentes que pueden ocurrir con mucha frecuencia, como vemos, y ocurrir entre los primeros de los siguientes meses o años. Pero si uno encuentra que hacia allá va, a medida que el niño va creciendo y hacia los 5 años, con mucha frecuencia desaparecen estos episodios. ¿Cómo es la patogénesis de la bronquiolitis? ¿Cómo se caracteriza? Esta inflamación es una inflamación aguda, hay edema de la submucosa y de la adventicia, hay necrosis del epitelio de las vías aéreas inferiores, hay destrucción ciliar y hay exceso de producción de moco. ¿Esto a qué nos lleva? A una obstrucción de la vía aérea pequeña, que es donde ocurre el fenómeno. Bueno, es un diagnóstico eminentemente clínico. Está basado en la historia clínica y en el examen físico. Entonces, es una buena historia clínica que ya sabemos cómo, y en el examen físico que vamos a realizarle. Acordemos, después de un cuadro catarral de 2 o 3 días, el cuadro empieza a hacer una respiración mucho más ruidosa. Pues el niño presenta fiebre, generalmente no es una fiebre demasiado alta, no 9 grados centígrados, y presencia de sibilancias, y inclusive también puede aparecer crépitos finos, y eventualmente tener dificultad respiratoria. En los niños es un factor de riesgo, los niños en los neonatos y en los niños en el primer año, que aparezcan apneas. La apnea es un factor de riesgo muy importante, inclusive puede ser la primera manifestación de bronquiolitis en estos niños. Bueno, otro de los ítems que contempla la guía es cuáles son los factores de riesgo para empeorar. La recomendación que hace es que se sugiere evitar la exposición del niño al humo del tabaco en los familiares. O sea, en un niño que está expuesto al humo de un familiar fumador, es un niño que va a tener su proceso va a tener un comportamiento mucho más severo, puesto porque el humo de un cigarrillo se demora alrededor de 9 horas para recambiarse en el aire. Entonces, ese niño va a estar expuesto a este humo que le va a paralizar y producir inflamación en la vía aérea, entonces seguramente se va a empeorar. Por eso es una recomendación fuerte de la guía. No debe haber fumadores en la casa donde hay niños. Un punto de buena práctica, que es la otra cosa que contempla la guía, es advertir, o sea, a los papás recomendarles que en épocas de lluvias, pues hay que proteger muchísimo más a los niños, sobre todo si tienen hermanos preescolares que van a llegar con el cuadro gripar a la casa y va a llegar a donde el bebé que le puede inducir la infección. Bueno, otro punto de buena práctica es, si el niño ya tiene un proceso infeccioso de bronquiolitis, pues no sacarlo de la casa, aislarlo, pues tenerlo en la casa con una buena aireación y con todos los cuidados, con buen lavado de manos. Otro de los puntos de buena práctica que contempla la vía como factor de riesgo para empeorar es el concepto de bronquiolitis de alto riesgo. ¿Qué es eso? En menor de 2 meses, o menor de 6 meses con antecedentes de prematurez, como nos dice la guía, o en niños que han pesado menos de 2.000 gramos al nacimiento. Eso ya es un factor de riesgo para empeorar. Y para hablar de bronquiolitis de alto riesgo. Lo otro es que puedan existir, por ejemplo, que tenga enfermedades congénitas cardiovasculares, o que haya tenido una displasia broncopulmonar, o que tenga una fibrosis quística,
o que tenga malformaciones de las vías respiratorias congénitas, unas malformaciones congénitas de estas vías, o que tenga alguna inmunodeficiencia o alguna enfermedad neurológica de moderada a severa. Los niños con síndrome de Down con mucha frecuencia presentan problemas respiratorios de en esta edad, o que el niño haya tenido presencia de apneas, como ya habíamos comentado, o que tenga una desnutrición aguda grave. Esos son factores de riesgo que hay que tener en cuenta para hablar de factor de riesgo para empeorar. En el caso, y para hablar de bronquiolitis de alto riesgo. Bueno, el otro ítem es la oximetría. ¿Qué es lo que recomienda la guía? Se recomienda practicar la oximetría de pulso en los niños menores de 5 años con neumonía o de 2 años, menores de 2 años con bronquiolitis, en todos los niños. O sea, oximetría en la consulta de la atención primaria debemos tener un oxímetro porque es la recomendación y es de las consultas más frecuentes. Es una recomendación fuerte de tomar la oximetría a los niños. Se recomienda a estas alturas, según la guía, dice que saturación, si un niño está saturando menos del 94%, en alturas entre 1500 y 2000 metros sobre el nivel del mar, o saturación menor del 92% si la altura es de entre 1500 y 2000 metros sobre el nivel del mar, o menos, o si está saturando menos del 90% en alturas entre 2001 y 2500 metros por encima del nivel del mar. En esos casos, si hay presencia, si tiene estas cifras, hay que hospitalizar al niño o remitirlo para hospitalización. También es una recomendación fuerte. Bueno, o sea, lo que comentamos en servicios de baja complejidad, debemos tener un oxímetro, hay que tener en cuenta que hay de tener una técnica estandarizada con unos sensores adecuados para cada grupo de edad, es bien importante eso, que el niño esté en alerta. Los niños cuando están dormidos pueden tener bajarse un poco la saturación de oxígeno, lo que no quiere decir que que tienen alguna complicación. Entonces, debe estar despierto el niño con una extremidad bien perfundida. Si el niño tiene las manitos muy frías, pues posiblemente no va a ser muy fidedigna el resultado. Entonces, tener en cuenta eso, calentar la extremidad y que más o menos durante 30 segundos para que sea una buena toma. La oximetría se ha constituido como en el quinto signo vital, o sea, es muy importante siempre tomar la oximetría cuando hay consultas pues por problemas respiratorios, pues porque nos permite identificar rápidamente y prematuramente la hipoxemia. Muchas veces por la cianosis aparece más tardíamente y el niño está haciendo una hipoxemia. Entonces es bien importante tener en cuenta este elemento pues para poder hacer un buen diagnóstico. Otro es la radiografía simple de tórax, cómo la manejamos. ¿Qué recomendaciones nos hace la guía? Se recomienda realizar una radiografía de tórax en proyección antero-posterior en la evaluación inicial de un niño con neumonía para definir el uso de antibiótico empírico. En la radiografía antero-posterior. ¿Por qué no debemos pedir de rutina una radiografía lateral? Porque se recomienda más bien en caso de que haya alguna complicación, en este caso sí la podemos pedir, por ejemplo, si estamos sospechando un derrame, o si queremos evaluar si hay presencia de por supuesto que también nos va a servir mucho una radiografía lateral, pero de rutina es antero-posterior. Bueno, es una recomendación fuerte. La otra recomendación, que es en la evaluación inicial de todos los niños con diagnóstico de neumonía grave, para definir la primera neumonía, este es un diagnóstico de neumonía grave, para definir también el uso empírico de antibióticos. También es una recomendación fuerte. La tercera recomendación que hace sobre la radiografía es para el control y seguimiento si a las 72 horas persiste la fiebre y persiste la respiración rápida. Entonces, en ese caso, o no consolidación en la primera radiografía,
debemos tomar otra radiografía para decidir qué conductas seguimos, si este niño o se le cambia, se le pone el antibiótico, se cambia el antibiótico o se remite si fuera necesario. También es una recomendación fuerte. La otra recomendación es que no se recomienda realizar radiografía de tórax en la evaluación en menores de 2 años con bronquiolitis. Si tenemos y sospechamos una bronquiolitis, la radiografía de tórax no va a tener mayor utilidad, o sea que no se justificaría en esos casos tomarlo solo cuando estamos pensando en que el niño tiene una neumonía. Bueno, que habla la guía de cómo se clasifican los hallazgos en la radiografía de tórax, pues consolidación, que es una opacidad densa, que ocupa una porción, por ejemplo, un segmento más segmentaria, o todo el lóbulo, o que ocupa todo el pulmón, eventualmente puede ser. El otro del hallazgo es el derrame pleural, sería la presencia de líquido en el espacio pleural lateral entre el pulmón y la pared torácica. Esas derrames generalmente los encontramos en el seno costofrénico, en la radiografía. ¿Qué son hallazgos de no neumonía? Es otra cosa de la que habla la guía. Ausencia de consolidación, si encontramos infiltrados intersticiales, o hay engrosamientos peribronquiales, o encontramos atelectasias. También eso no lo podemos, aunque puede haber a veces confundirse, no podemos hablar de concentración, sino que son atelectasias para distinguirlas muy bien, diferenciarlas muy bien. El otro ítem es la exámenes, el hemograma, el recuento de leucocitos, la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación. ¿Cuál es la recomendación? No se recomienda el uso rutinario. No debemos tomar de entrada al niño que consulte, entonces de una vez acá cuadremático. La recomendación de la guía es no se recomienda de rutina, ni el recuento de leucocitos, ni la PCR, ni la sedimentación. En la evaluación pues, de estos niños menores de 2 años con bronquiolitis o menores de 5 años con neumonía. Entonces, pero es una recomendación débil. En las bronquiolitis muy frecuente no se complican tanto, no se, las entonces por eso de rutina no se recomienda tomar un pártico porque pues no va a ser de mayor utilidad si uno está convencido que lo que el niño tiene es una bronquiolitis y tiene toda la clínica sugestiva. Y en los niños con neumonía también el desempeño diagnóstico de estas pruebas no es muy alto. De pronto no nos va a orientar mucho. Eh, y sobre todo para hacer la diferencia entre una neumonía viral y una bacteriana. No es fácil ni desde el punto de vista ni clínico ni radiológico tomar la diferenciación entre una neumonía viral y una bacteriana. Entonces, no tienen pues una utilidad muy grande, pero pues sí se ha encontrado estudios que nos han mostrado que de pronto sí nos pueden, estas cifras y sobre todo pues en conjunto, nos puede sugerir que hay un proceso bacteriano si, por ejemplo, en un recuento de leucocitos encontramos que cifras por encima de 15.000, sobre todo si hay desviación a la izquierda, si hay una neutrofilia muy importante, eso nos puede orientar a que sí puede haber un proceso bacteriano. O, por ejemplo, si tenemos una sedimentación por encima de 100 milímetros, también puede ser un marcador que nos ayude a pensar que hay un proceso bacteriano intercurrente. O en la PCR, es un reactante facial que se presenta en muchos procesos inflamatorios en el aumento de la PCR, pero si las cifras son por encima de 80 miligramos por mililitro, también nos puede orientar hacia que hay una etiología bacteriana. Entonces, en conjunto, pues podrían ayudar. Por eso es una recomendación débil. Bueno, criterios de revisión, es otro de los ítems que contempla la guía. Entonces, son puntos de buena práctica, no hay como recomendaciones, sino puntos de buena práctica. Entonces, sugiere usar el criterio de VAR, ya lo comentamos, en la evaluación de niños menores de 2 años de edad con sospecha de bronquiolitis. Entonces, para aprender, recordemos, entonces el niño que tiene esas condiciones menor de 3 meses con antecedentes de prematuras o menor de 6 meses o que tenga esas otras características que ya comentamos.
o que haya tenido periodos de apnea. Entonces, en estos niños, eso es una recomendación para remitir. Bueno, lo otro es tener en cuenta los signos que recomienda IEPI para hablar de neumonía grave, por ejemplo. Acordémonos, entonces, el niño que tiene tiraje, espera de su taquipnea, tiene tirajes subcostales o tiene algún signo general de peligro, entonces esos son niños que debemos pensar en remitir. Además, pues hay antecedentes, por ejemplo, tiene antecedentes de episodios de apnea. Y sobre todo, teniendo en cuenta la oximetría. IEPI ya incorporó en la definición de neumonía grave, la presencia de, pues, la toma de las muestras. Lo dice como con un poco menos discriminado, dice en niños con 90% niños que viven en una altura mayor de 2.500 metros por encima del nivel del mar y menos de 2.500, entonces hablan de 92%. Bueno, el uso del oxígeno, ese es otro de los ítems que contempla. En menores de 5 años con neumonía o bronquiolitis, dice la guía, ¿cuál sería el método de aplicación de oxígeno y si es un método de alto flujo o de bajo flujo? Entonces, ¿cuál es la recomendación? 5 años con neumonía o bronquiolitis, con saturaciones por debajo del 90%, lo que comentábamos ahora, a una altura mayor de 2.500 o del 92%, menos del 92% de alturas diferentes, entonces es una recomendación fuerte. O sea, esos niños requieren oxígeno. ¿Cuál sería el punto de buena práctica? Entonces, en todo menor con una clasificación grave, que ya vimos cuál era, con signos generales de peligro, ya también sabemos cuáles son estos, con signos de choque, o sea, hay presencia de signos de choque, el niño está choqueado, o tiene una clasificación muy grave, o que haya requerido reanimación. Estos niños, por supuesto, deben ser referidos con oxígeno suplementario. Perdón, no existe, según la guía, pues no existe un método ideal. Eso depende también de muchas cosas, de la disponibilidad del equipo en el sitio donde estamos. Por ejemplo, si tenemos cámara cefálica o tenemos no solamente mascarillas o tenemos otro tipo de método que sería pues el ideal, que sería la cánula nasal. Entonces, tener en cuenta la disponibilidad del equipo, la comodidad del niño, que el niño se adapte al método de aplicación y sobre todo la concentración requerida. Por ejemplo, si vamos a poner una cánula nasal, el niño necesita una concentración de oxígeno mayor, pues no la vamos a poder poner por esa vía. Entonces, como decíamos, entonces el método preferido, lo que usamos generalmente en los niños es una cánula nasal. Una cánula nasal que sea bien ubicada, bien fijada y sobre todo cerciorando que esa nariz esté destapada, que no tenga secreciones que le van a impedir pues, el flujo de oxígeno. Entonces, hacer un buen aseo nasal para aplicar la guía. En eso, la cánula. En estos casos, pues el flujo de oxígeno no va a ser más de 1 litro por minuto. Y en los niños, de pronto, en lactantes más pequeños puede poner un poco menos también. Bueno, el uso de antibióticos en la bronquiolitis. ¿Cuál es la recomendación de la vía en bronquiolitis? No se recomienda el uso de antibióticos, incluyendo beta-lactámicos o macrólidos que usamos con mucha frecuencia, para el tratamiento ambulatorio o el tratamiento hospitalario en menores de edad con bronquiolitis. O sea, no se recomienda, es una recomendación fuerte. A pesar de que es una recomendación fuerte y sabemos la frecuencia que las bronquiolitis son, el 90% son de origen viral. Entonces, usamos con mucha frecuencia el antibiótico de entrada en los servicios de baja complejidad. Entonces, la recomendación de la guía es no se deben usar si estamos pensando que el niño tiene una bronquiolitis. Solo se usarían si exista, por ejemplo, pensando que el niño se está complicando. No es una bronquiolitis, sino una bronquiolitis que ya está con signos, por ejemplo, de que está haciendo una neumonía. Entonces, en esos casos sí recomienda usar el antibiótico. O, por ejemplo, si el niño tiene una insuficiencia respiratoria,
que sabemos que va a necesitar ventilación mecánica, en esos niños, por supuesto, también requieren el antibiótico, pero si es un niño que tiene un diagnóstico de bronquiolitis sin complicaciones, la recomendación de la guía no usar antibióticos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la recomendación de los antibióticos en neumonía? ¿Cuáles son las recomendaciones? La primera, se recomienda usar amoxicilina oral a 90 miligramos por kilo. Ya está estandarizado 90 miligramos por kilo durante 5 días en todo menor de 5 años con neumonía y evidencia de consolidación neumónica en la radiografía de tórax. Entonces, una recomendación fuerte. Bueno, la otra recomendación es si el niño también es lo mismo, tiene en neumonía, el niño se le aplica a 90 miligramos por kilo con diagnóstica de neumonía, pero si no tenemos la radiografía, o sea, debemos usar la amoxicilina con y sin radiografía, o sea, la clínica es prima, ante todo. También es una recomendación fuerte. Otra de las recomendaciones es, se recomienda el uso de penicilina cristalina a una dosis de 250.000 unidades por kilo día, repartida en 6 dosis, o sea, cada 4 horas, durante 7 días, en todo menor con diagnóstico de neumonía. Por ejemplo, un niño que tiene, no está tolerando la vía oral, está deshidratado, entonces niño le vamos a poner, preferiblemente le podemos poner líquidos endovenosos si es necesario, o tener un acceso venoso y empezar a tratar la neumonía con penicilina cristalina. Eso también es una recomendación fuerte de la guía. ¿Cuáles serían en el uso de antibióticos en neumonía los puntos de buena práctica? Entonces, la guía dice, se recomienda en todo menor con diagnóstico de neumonía grave y en ausencia de por lo menos 2 dosis de vacuna contra el hemófilos influenza tipo B, o sea que al niño le faltan dosis de esa vacuna. En vez de usar penicilina cristalina, recomienda usar ampicilina, 200 miligramos kilo día, endovenosa, repartida en 4 dosis durante 7 días. Es muy importante entonces averiguar cómo está esa vacunación para poder determinar qué tipo de antibiótico vamos a aplicar. Se recomienda también, es otro punto de buena práctica, en todo menor de diagnóstico, con diagnóstico de neumonía grave que requiera ser referido por necesidad de oxígeno, pero que el niño tolere bien la vía oral, no está deshidratado, no requiere pues un acceso vascular, remitirlo con amoxicilina a 90 miligramos por kilo mientras dure la remisión. O sea, en ese caso sí podemos utilizar la amoxicilina por vía oral. La otra recomendación o punto de buena práctica en este caso es el niño está siendo tratado con amoxicilina, pero presenta en las siguientes 72 horas aparición de signos de generales de peligro, o hay tiraje subcostal, o presenta sedanosis o estridor. Entonces, en este caso, se remite como, tenemos que hacer un diagnóstico de neumonía grave y se remite no con amoxicilina, sino con amoxicilina ácido clavulánico a 90 miligramos de 5 días. Esa es la recomendación de la guía. Entonces, si el niño está empeorando, entonces la recomendación es remitir con amoxicilina clavulanato. Bueno, otro de los que contempla la guía es el broncodilatadores en bronquiolitis. ¿Cuál es la recomendación? Se recomienda usar broncodilatadores beta-adrenérgicos, o sea, el salbutamol de acción corta, en menores de 2 años con bronquiolitis. O sea, no se recomienda, ni en forma ambulatoria, o tampoco para hospitalizarlo. Esto es una recomendación débil, pero no lo recomienda. ¿Cuáles serían los puntos de buena práctica según esta guía? Se recomienda prueba terapéutica, o sea, tenemos un niño que llega a la consulta, le hacemos un diagnóstico de bronquiolitis y que así lo hacemos es, hágale un esquema con salbutamol, 200 microgramos o sea, 2 puff cada 10 durante 1 hora, y si usted ve que hay buena respuesta al tratamiento y el niño empieza a mejorar, disminuyen las sibilancias, entonces
más bien clasifíquelo como un asma. Ese niño no tiene bronquiolitis, ese niño lo que tiene es asma. Y en ese caso lo que recomienda es empiece el esteroides, porque el niño tiene una crisis de asma y entonces usted le debe poner en la primera hora después de haber empezado el broncodilatador, empiece la dosis de esteroides, por ejemplo, prednisolona. Entonces, y clasifíquelo como asma. Entonces, un niño no tiene bronquiolitis. Eh, Otro punto de buena práctica es en menores de 2 años con diagnóstico de bronquiolitis, pensamos que tiene una bronquiolitis, hacer un interrogatorio exhaustivo. O sea, cómo han sido los antecedentes, si ha tenido otros episodios similares, si ha tenido, la mamá le dice a uno, sí, al niño le ha sonado el le suena ahora, entonces muy seguramente ese niño no tiene una bronquiolitis, sino que tiene un episodio sibilante recurrente. Entonces, en esos casos, clasifícale como asma. Ese par de recomendaciones las hace, o de puntos de buena práctica, se hacen en la guía de práctica clínica de asma, que la hizo el Ministerio de Salud también, pero en colaboración con la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Entonces, para tener muy en cuenta. Bueno, el uso de la solución salina, la bronquiolitis. ¿Cuál es la recomendación de la guía? No se recomienda uso de solución salina al 3%, que es la generalmente nebulizada, para el tratamiento de menores de 2 años de edad con bronquiolitis, sobre todo para disminuir la hospitalización. No nos sirve. Si nebulizamos no vamos a ver una buena respuesta inmediata en las primeras horas de tratamiento, entonces no es una recomendación en ese momento. Pues para definir ese tipo de conductas. Pero sí se recomienda el uso de solución salina, esta solución salina al 3%, en el tratamiento hospitalario de menores de 2 años con bronquiolitis para disminuir los días de estancia hospitalaria. Y es una recomendación fuerte de la guía. ¿Qué nos hace la solución salina? Pues entonces lo que hace es hidratar esas secreciones que tiene abundantes el niño y entonces va a permitir una mejor movilización de estas secreciones y también lo que se ha observado es que la mejoría disminuye la estancia hospitalaria en un día, no más de un día, pero ese día es un día que el niño se puede ahorrar riesgos, el niño va a tener menos riesgos al estar hospitalizado y también se pueden ahorrar costos. Entonces, es una recomendación fuerte de la guía, entonces vale la pena tener en cuenta que sí podemos hacer nebulizaciones con solución salina al 3% para conseguir este objetivo. Se han ensayado también concentraciones al 7%, pero no se ha encontrado que tenga mayor utilidad. Entonces, sigue siendo estandarizada la nebulización con la solución salina, pero al 3%. Otra cosa que se ha usado, y también la guía también lo contempla, es el uso de adrenalina en bronquiolitis. ¿Cuál es la recomendación? No se recomienda el uso de adrenalina nebulizada, sola o en combinación. La hemos usado muy frecuentemente, por ejemplo, con solución salina. Entonces, no lo recomienda. La guía no para el tratamiento ambulatorio u hospitalizado en los niños con bronquiolitis, porque no disminuye ni el riesgo de hospitalización, ni tampoco va a disminuir la estancia hospitalaria, aunque es una recomendación débil, pero la recomendación es no la utilice. ¿En qué la adrenalina? La utilizamos en la reanimación cardiopulmonar o en la terapia de choque en cuidados intensivos y con mucha frecuencia la utilizamos en pediatría, en el tratamiento de la laringotraqueitis aguda. Eso sí, se ha encontrado que la adrenalina nebulizada es de gran utilidad y se obtiene una respuesta muy buena en estos casos. Entonces, pero tenemos también que tener en cuenta que puede producir efectos adversos, puede producir taquicardia. Otra de las utilizaciones que se hace a la adrenalina, aunque ya no se utiliza, es en el tratamiento de las crisis de asma. Antiguamente se usaba la adrenalina subcutánea para manejar la crisis de asma, pero produce una taquicardia muy importante. Pueden que no sean efectos muy severos, pero pues, si no se requiere usarla, pues no la utilizamos, sino en los sitios o las indicaciones que nos dice la guía. Bueno, otro de los ítems es
¿Cómo es el uso de esteroides en bronquiolitis? ¿Qué dice la guía? No se recomienda el uso de esteroides, ni sistémicos ni por vía inhalatoria, en el manejo ambulatorio de niños con bronquiolitis. Con mucha frecuencia utilizamos los esteroides inhalados tipo beclometasona en el manejo de estos niños y no recomiendan, no hay ninguna, la respuesta es no es indeseable, no hay buena respuesta en el tratamiento de la bronquiolitis, entonces no se recomienda el uso de esteroides. Por eso es importante que si los estamos utilizando o uno ve que a veces se acostumbra, que llegan los servicios y encuentran que a estos niños a todos les ponen el esteroide inhalado, pues eso es una práctica que no se recomienda porque no tiene mayor utilidad. Por último, contempla la guía el uso de medicamentos sintomáticos en la neumonía o en la bronquiolitis. ¿Cuál es la recomendación? No se recomienda el uso de tratamientos sintomáticos, o sea, el uso de antihistamínicos o de antitusígenos o de descongestionantes o de mucolíticos en menores de 2 años ni en menores de 5 años con neumonía. Es una recomendación fuerte. La usamos muchísimo porque la tos es de las cosas causa más angustia en un niño con una tos persistente, una tos crónica, que como dice la guía, hablamos de tos crónica cuando es una tos de más de 3 o 4 semanas en los niños. En el adulto inclusive se habla de tos crónica cuando es por encima de 8 semanas. Pero es algo que produce gran angustia, molestia y entonces siempre nos lleva a usar, y el uso no solamente por la familia lo compra, son generalmente de venta libre. En la televisión hay muchas propagandas sobre los tratamientos para la tos, Mielter-Tox, etc. Entonces, siempre se acude a utilizarlos, pero no se ha encontrado que tengan mayor utilidad. Y a veces también no tienen efectos tan buenos. Por ejemplo, en los niños menores de 2 años, que son mocosos por excelencia, es la edad de las secreciones, utilizamos con mucha frecuencia antihistamínicos. Los antihistamínicos lo que nos va a ayudar es a secar las secreciones, perdón, entonces va a impedir que se movilice. No se deben usar antihistamínicos en menores de 2 años, sobre todo en esas situaciones. O, por ejemplo, el uso de los descongestionantes. También pueden tener inclusive problemas graves, pues pueden tener, por ejemplo, producirles taquicardias, ocasionalmente convulsiones y eventualmente, pues en casos muy severos, la muerte. Entonces, no es muy recomendable el uso. Recomiendo, pues, cosas naturales, aumentar los líquidos, uso, por ejemplo, de la miel, ese tipo de cosas, pero recomendar que es muy difícil porque creo que todos hemos utilizado algún tipo de medida farmacológica para paliar la tos, pero la realidad es que no tienen mayor utilidad, ni la guía lo recomienda. Bueno, hasta aquí son las recomendaciones que hace la guía. Entonces, si hay preguntas, espero que ya nos hemos estado escuchando o no. Ya se fue otra vez. Sí, no, doctora, muy bien, la escuchamos. Bueno. Esa es la guía, son las recomendaciones de la guía, son como 15 ítems, recomendaciones en general fuertes, que creo que son de mucha utilidad porque, pues, conductas adecuadas para tener una buena atención a nuestros pacientes. Si hay alguna pregunta, doctor, pues mucho gusto. Doctora, no hay preguntas. Entonces, bueno, entonces, Doctora, muchas gracias. muchísimas gracias. Muy bien la presentación. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Bueno.